En este video vamos a ver circuitos RL y LC básicos. Llamamos ecuación diferencial lineal homogénea al tipo especial de ecuación que obtenemos, que es básicamente una ecuación de primer orden, ¿ya? Es lo primero que vamos a ver. Vamos a obtener una solución cuando encontramos una expresión para la variable dependiente que satisface la ecuación diferencial y también la distribución de energía. Por lo general en un tiempo establecido, que por lo general es t igual 0. Ahora, la solución de la ecuación diferencial representa una respuesta del circuito y se conoce por varios nombres. Primero tenemos la respuesta natural, que depende de la naturaleza del circuito, es decir, de los elementos, de la interconexión, etc. ¿Ya? Luego tenemos la respuesta transitoria, en el que todo circuito real no puede almacenar energía para siempre, entonces las resistencias necesariamente asociadas con los inductores y capacitores a la larga convierten toda esta energía almacenada en calor. Y esta respuesta se debe extinguir y por lo tanto se conoce como respuesta transitoria. ¿Ya? Y finalmente tenemos la respuesta forzada o permanente, que cuando analizamos fuentes independientes que actúan sobre el circuito, parte de la respuesta va a recordar la naturaleza de la fuente particular o de la función forzada. Y entonces denominamos esto como solución particular, ¿ya? Que se va a complementar por medio de la respuesta complementaria o de la respuesta natural o transitoria. Por lo tanto, la respuesta completa va a ser la respuesta, de la suma de la función complementaria y la función particular. Partamos analizando un circuito como este. Lo primero que vemos, aquí no se ve la parte de abajo, pero simplemente una línea. Lo primero que vemos es que este circuito no tiene ninguna fuente, ¿ya? Vemos que tenemos una corriente IT, y yo no sé, solamente la conozco para este instante de tiempo. No sé qué pasó antes en este circuito. Probablemente tenía una fuente antes, porque si no, no hubiera podido cargar, por ejemplo, la inductancia, ¿ya? Entonces, lo que les decía, solamente vamos a conocer la corriente en un tiempo específico. En este caso, por ejemplo, podemos decir que t es igual 0. No sabemos cómo era el circuito antes, y para que circule corriente necesariamente había que tener una fuente en algún momento, pero no tenemos esa información. Y en realidad para analizar este circuito no necesitamos información de cómo se veía el circuito antes. Entonces analicemos el circuito. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar las ecuaciones del circuito. Entonces ocupamos ley de Kirchhoff de voltaje, RI más BL, reemplazamos este BL por la ecuación de la inductancia, y despejamos este L, y lo ponemos acá, ¿ya? Entonces queremos expresar una expresión para IT que satisfaga esta ecuación, y vamos a decir que el valor inicial en tiempo igual 0 de I, de T, va a ser un I0, que lo vamos a considerar por ahora conocido, ¿ya? Entonces, una más forma sería despejar esta ecuación de acá, ¿ya? E integrar. Integramos este lado, integramos este otro lado, y obtenemos la respuesta. IT es igual a I0 por E a la menos RT partido en L. ¿Ya? Entonces, si bien podemos ocupar este método anterior, también podemos ocupar otro método más general, ¿ya? Que depende de nuestra intuición. Pero pensemos en lo siguiente. Muchas ecuaciones diferenciales que se encuentran en los circuitos en análisis de circuitos, tienen una solución que se puede representar mediante mediante la función exponencial o la suma de varias funciones exponenciales. Entonces, si yo tengo este tipo de circuito, yo sé cómo es la forma de la solución de I, ¿ya? Yo sé que es alguna constante acá, por E a la S1T, donde A y S1 no los conozco, pero sé que esta es la forma. ¿Ya? Entonces yo puedo asumir que esta es la solución y la reemplazo en el circuito. Entonces la sustituyo y obtengo algo así, ¿ya? Arreglo un poco los términos
y obtengo esto. Entonces aquí yo necesito que esto sea igual a 0. Para que esto sea igual a 0 puede pasar que A sea 0, que S1 sea menos infinito, o que S1 sea menos R partido en L. ¿Qué hace a 0 o que S1 sea menos infinito? No tendría mucho sentido. Entonces tengo que necesariamente elegir que S1 sea menos R partido en L. Ok, entonces yo ya tengo el valor de S1. Ahora lo que tengo que hacer es buscar A. ¿Cómo encuentro A? Bueno, eso lo puedo hacer con la condición inicial. La constante A se puede evaluar utilizando la condición inicial que nosotros habíamos definido como I0. Entonces yo digo que I para el tiempo igual 0 tiene que ser I0. Todo esto se me va a ir, por lo tanto A es igual a I0. Y me quedo con la misma solución que teníamos cuando resolvimos la integral. Verificamos ahora las relaciones de potencia. Tenemos solamente una inductancia y una resistencia. Entonces voy a calcular la potencia en la resistencia, tengo que esto es I cuadrado por R, reemplazo el valor que calculé de I, el valor instantáneo, y obtengo esta solución de acá. Ahora lo que quiero ver es, con respecto a la energía total, si tengo solo una inductancia y una resistencia, entonces la energía total que me va a proporcionar la inductancia se tiene que transformar en calor en la resistencia. Entonces voy a integrar esta potencia y obtengo finalmente la energía total que efectivamente me está proporcionando la inductancia. Entonces esto está correcto. Bien, ahora hagamos el siguiente análisis. Consideremos que la naturaleza de la respuesta en el circuito RL serie, y sabemos que la corriente de la inductancia se presenta por medio de IT igual a I0 por E a la menos RT partido en L. En tiempo igual T0, la corriente va a tener un valor I0, ¿ya? Pero cuando el tiempo aumenta, necesariamente la corriente va a disminuir y se va a ir aproximando a 0. Entonces, lo que vamos a tener es algo así. Esto está normalizado en I0, entonces por eso aparece un 1 aquí, y va decreciendo, ¿ya? Y se aproxima a 0. Ahora, consideremos el tiempo que se necesitaría para que la corriente decrezca hasta 0 si continuara disminuyendo a su tasa inicial. Y entonces la tasa inicial de decaimiento se calcularía evaluando la derivada en el tiempo 0. Entonces hago esta derivada y llego a que evaluada en el tiempo igual 0 me da que esta derivada es menos R partido en L. Entonces designamos el valor de tiempo que tarda I partido en I0 en disminuir desde 1 hasta 0, suponiendo una tasa de decaimiento constante, y vamos a asignarle la letra tau, ¿ya? Y nos da que tau es L partido en R. Este tau es lo que se llama constante de tiempo y se mide en segundos. Ahí está. La constante de tiempo tau es L partido en R para un circuito RL serie y constituye el tiempo requerido para que la curva de respuesta disminuya hasta 0 si ésta aminorara a una tasa constante igual a su tasa de decaimiento inicial. Veamos ahora algo similar, pero con circuitos RC, ¿ya? En el caso de circuitos RC, vamos a también calcular las ecuaciones de este circuito, pero bueno, nos sale más fácil ocupar el voltaje, en este caso, ¿ya? La corriente total que sale del nodo en la parte superior del diagrama del circuito tiene que ser 0, por lo tanto escribo la ecuación C de V en dt más V partido en R igual 0, arreglo un poco la ecuación y llego a una expresión bastante similar a la anterior, pero en vez de trabajar con corriente estoy trabajando con voltaje. Entonces, de forma similar a las ecuaciones anteriores, yo sé que la respuesta tiene que ser muy parecida, tiene que ser un B0 por E a, en este caso, menos T partido en RC, donde la ecuación define una constante de tiempo tau igual a RC. Ahora, los resultados obtenidos para estos circuitos RL o RC en serie se pueden generalizar a circuitos que tengan cualquier número de resistencias y una inductancia, o cualquier número de resistencias y una capacidad, ¿ya?
¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, mirando los terminales de la inductancia, vamos a buscar una resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, si fijamos nuestra atención en esos terminales, vamos a encontrar que la resistencia equivalente en este caso está representada por esta ecuación, y luego la constante de tiempo, en vez de ser L partido en R, va a ser L partido en R equivalente. Si yo quisiera, bueno, la corriente en la inductancia ya sé que está dada por esta expresión, pero ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar la corriente en I2? Bueno, para eso aplicamos aquí una división de corriente, ¿ya? Y sabemos que tiene que tener una expresión similar a IL. Lo mismo para I1, que también se puede expresar de una forma similar. Ahora, fíjense que en el fondo estamos considerando la corriente en el inductor como una fuente de corriente que se aplica a una red resistiva. Entonces, obviamente cada corriente y cada tensión en esta red tiene que tener la misma dependencia de tiempo, por eso la forma es similar, ¿ya? Ahora, ese es el caso en el que tenemos un inductor y varias resistencias que podemos sacar una resistencia equivalente. Pero ¿qué pasaría ahora si yo, en vez de eso, tuviera más de un inductor? Bueno, de ahí depende. Si yo puedo también sacar una inductancia equivalente, no habría problema. Pero si yo no puedo juntar esas dos inductancias, lo que va a pasar es que en vez de tener un solo término exponencial negativo con una sola constante de tiempo, me van a aparecer más de una, ¿ya? Dentro de la ecuación, ¿ya? Y el número de ellos va a ser igual a la cantidad de inductores que yo no pueda haber reducido. Bueno, similarmente para los circuitos RC, ¿qué pasa si yo tengo un condensador y varias resistencias? ¿Ya? La idea sería reducir las resistencias y obtener un circuito como este. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este mismo ejemplo, primero tendría que encontrar VT del condensador, entonces V0, asumimos que hay un voltaje V0, menos E a la menos T partido en R equivalente C. ¿Y qué pasaría si yo quisiera saber, por ejemplo, el voltaje acá? ¿Ya? O la corriente, más bien, en la resistencia 1, no el voltaje. Entonces, si yo quiero calcular esa corriente, se los voy a mostrar acá. Tendríamos algo así. Entonces, queremos encontrar esta corriente I1. Ahora, sabemos que el voltaje en el condensador está dado por algo así. S de T, V0, un voltaje inicial, E a la menos T partido en R equivalente C. Ya, lo que yo quiero saber es I1, entonces digo R1 por I1 más, perdón, R2 por I2 más DC es igual a R1 por I1. Ahora este R2 es lo mismo que perdón, este I2 es lo mismo que el IC, ¿no es cierto? Entonces yo sé quién es IC porque IC es C dBc en dt. ¿Ya? Entonces solamente tendría que derivar esto. Por lo tanto, esta ecuación me queda R2 por menos V0 partido en R equivalente por E a la menos T partido en R equivalente por C. A esto le sumo Vc, es decir, V0, E a la menos T partido en R equivalente por C. ¿Ya? Y esto es igual a R1 por I1. Entonces, R1 por... ¿Quién es I1? I1 tiene la misma forma que esto, pero tiene una condición inicial que no conocemos, que es 1, 0, por E a la menos T partido en R equivalente por C. ¿Ya? Entonces lo que queremos buscar es este I1, 0 más. Entonces, esto es igual, esto es igual, esto es igual.
Y despejando acá este I1, me va a quedar este valor que está aquí, ¿ya? Lo mismo que comentábamos antes, estábamos considerando un capacitor y varias resistencias que yo puedo calcular como una resistencia equivalente, pero ¿qué va a pasar ahora si yo tengo más de un capacitor? Bueno, ahí va a depender, si lo puedo reducir a uno solo, perfecto, y si no, eso significa que me va a aparecer más de una exponencial eh, con más de de un tau, y por lo tanto me va a quedar una respuesta que depende de todos estos capacitores, ¿ya? Bien, hasta acá llegamos en este video, porque en el próximo video ya vamos a empezar a estudiar lo que son accionamientos de circuitos RL y RC. En el fondo lo que hemos visto hasta ahora es que de forma repentina yo elimino una fuente del circuito. Y lo que vamos a ver en el próximo video es que de forma repentina yo voy a aplicar una fuente al circuito, ¿ya?